Existen gran cantidad de historias acerca de cristianos que a través del plan de redención han tenido que padecer diversos tipos de aflicciones, dificultades, persecución. Y hay una en particular que leía en estos días que tuvo lugar por allá del siglo XIX. El ejército de Napoleón Bonaparte entró a algunas de las celdas en donde tenían prisionero a un hombre por causa de su fe. La Inquisición española había encerrado a aquel seguidor de Cristo, y lo que encontraron en aquella celda no fueron más que los restos de lo que fuera en otro tiempo su cuerpo, pero aún pudieron contemplar su tobillo atado a una cadena. Y en medio de ese encierro, en medio de ese sufrimiento que seguramente experimentó aquel amado hermano en la fe, encontraron una figura tallada sobre uno de los muros con 4 palabras alrededor de esa figura. ¿En qué consistía esa imagen, hermanos? Como la ocasión anterior, en mi mensaje anterior, lo aclararé al final. Y espero que podamos entender juntos lo que aquel amado hermano quiso transmitir a través de esa imagen que talló durante todos aquellos años de encierro que lo llevaron a partir de este mundo eventualmente. Pero hermanos, la aflicción, la persecución, las dificultades, claramente son algo que acompaña a la vida de los cristianos. Tenemos ante nosotros el día de hoy un pasaje que forma parte de una carta cuyo autor es un hombre a quien todos y cada uno de nosotros conocemos, Pablo. Pablo, el gran apóstol, el apóstol a los gentiles, un hombre que experimentó sufrimientos durante toda su vida como cristiano, un hombre que sufrió diversos tipos de persecuciones, aflicciones, maltratos. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo describe de alguna manera algunas de estas experiencias. Dice él: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es en ese contexto que él citó las preciosas palabras que a menudo han sido proclamadas de una u otra manera a través de este púlpito, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo experimentó la persecución, Pablo experimentó la aflicción, Pablo experimentó diversos tipos de calamidades. Lágrimas seguramente brotaron constantemente de sus ojos. Angustia, desesperanza quizá en algunos momentos. De hecho, al escribir las palabras que acabamos de leer en Efesios capítulo 3, Pablo las escribe estando precisamente encarcelado, en una prisión. Es desde esa condición que él escribe esta preciosa carta. Un escrito lleno de abundantes verdades con el propósito de afirmar, consolar y fortalecer al pueblo de Dios. El versículo 13 del capítulo 3, de hecho, es el preámbulo de lo que acabamos de leer nosotros, pues él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo era consciente de que los cristianos podían llegar a sentir desánimo en medio de la persecución, en medio de diversos tipos de aflicciones.
La iglesia en Éfeso, fundada por el mismísimo Pablo, podría estar afligida a causa de la condición en la que su amado hermano en la fe se encontraba en esos momentos. Pero Pablo dice, yo no quiero que desmayen a causa de mis sufrimientos. Antes bien, quiero que reconozcan en mis sufrimientos su propia gloria, la gloria de Dios en Cristo. Amados hermanos, en nuestro contexto, en nuestros días, a menudo también enfrentamos diversos tipos de aflicciones. Hoy, con tristeza, es común entre los cristianos que haya depresión. Es común entre los cristianos que haya ansiedad. Es común entre los cristianos que sus matrimonios se encuentren en graves crisis. Es común entre los cristianos que exista insatisfacción. Es común entre los cristianos que haya quejas constantes con respecto a la providencia de Dios para sus propias vidas. Es común entre la cristiandad que exista una inmensa falta de contentamiento. Ahora, todo esto es parte de nuestra lucha, hermanos. Lucha que se encuentra descrita a través de las páginas de las Escrituras. El gran problema es el estancamiento en el que nuestra generación se encuentra a menudo en medio de estas luchas. El gran problema es que a menudo vivimos de derrota en derrota a causa de estas dificultades que experimentamos. Y me pregunto, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la cristiandad en nuestros días? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de los que decimos conocer a Cristo, que vivimos de esta manera? Es triste, amados hermanos, reconocer que el cristianismo de nuestros días se ha vuelto superficial. Es triste reconocer que el cristianismo de nuestros días es en realidad una muy mala representación del cristianismo bíblico. Una muy mala representación de lo que la Biblia nos enseña que es ser un cristiano. Es triste considerar estas cosas. Y una vez más la pregunta que surge, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está pasando? La forma en la que podemos responder un poco a esta pregunta es haciendo otra pregunta. ¿Qué es lo que sostenía a hombres como Pablo? ¿Qué es lo que sostuvo a hombres como el apóstol? ¿Qué es lo que sostenía a la iglesia primitiva, hermanos? ¿Qué es lo que ha sostenido a la cristiandad a lo largo de la historia? ¿Qué es lo que ha de sostener a todo creyente en medio de estas diversas dificultades? Y la respuesta que nos ofrece ahí nuestro texto es aquello por lo cual Pablo oraba. ¿Qué es lo que Pablo el apóstol oró en el pasaje que acabamos de leer? Porque Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes se angustien y desmayen por causa de las tribulaciones. Por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pido algo en particular. Los comentarios suelen señalar que en este pasaje encontramos una especie de escalera. Pablo el apóstol menciona varias peticiones que él va y presenta en oración delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas peticiones podrían ser identificadas como, en primer lugar, él ora pidiendo que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por la obra del Espíritu. La segunda petición podría ser que él oraba para que habitase Cristo por la fe en los corazones de los creyentes. La tercera petición es que él oraba que fuéramos arraigados y cimentados en el amor. La cuarta petición, que fuéramos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo. La quinta petición, de conocer el amor de Cristo. Y la sexta petición, que fuéramos llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es una forma de ver este texto.
pero a través del pasaje yo veo que en realidad hay una sola gran petición. Hay una oración que tiene varios elementos, pero es una sola oración, una sola petición. El apóstol Pablo oraba porque los creyentes en Éfeso conocieran el amor de Cristo. Yo lo diría con otra palabra. Él oraba que los creyentes en Éfeso experimentaran el amor de Cristo. Si he de resumir la petición que el apóstol Pablo elevaba ante su Padre por causa de los creyentes en Éfeso, para que estos no desmayaran a causa de las tribulaciones, sería esa: que ellos experimentaran el amor de Cristo. Ahora, Pablo presenta esta petición con una especie de oxímoron, es decir, una especie de contradicción, dos frases que parecieran contradecirse, porque por un lado, en el versículo número 19 dice que conozcan el amor de Cristo, pero luego aclara que excede a todo conocimiento. Pareciera que Pablo ora para que los creyentes en Éfeso experimentaran algo que en un sentido también es imposible. Él oraba: quiero que conozcan el amor de Cristo, pero sé que al mismo tiempo es un amor que excede toda capacidad de comprensión, toda capacidad de conocimiento. ¿Cómo entonces conocer algo que no podemos conocer? ¿Cómo entonces podemos definir algo que no puede ser definido? La respuesta está, hermanos, en que aunque este amor está más allá de todo cálculo y posibilidad de medida, es nuestro llamado y privilegio aprender tanto como podamos acerca de este amor, hermanos. Ese es el llamado que la Escritura hace a todos los cristianos, hermanos. El conocer este amor, experimentar este amor, el amor de Cristo es el pináculo de la vida cristiana, hermanos. Para eso Dios nos ha rescatado. El conocer este amor es lo que se encuentra en la cima de la vida de todo hijo de Dios. Tristemente, esa cima es un lugar al que no estamos a menudo acostumbrados. Ese pináculo es un lugar cuyo clima, ambiente, contexto a menudo nos parece extraño y raro. Porque lo cierto es que como cristianos, amados hermanos, pasamos demasiado tiempo en las tierras bajas del cristianismo. Pasamos demasiado tiempo al pie de la montaña y hacemos poco para escalar, para subir hacia eso que Dios de antemano ha preparado para nuestras propias almas, hermanos. Por eso es que incluso al leer comentarios acerca de este texto, al buscar algunos datos acerca de este pasaje de las Sagradas Escrituras, poco pude encontrar que enfatizara realmente la riqueza de este precioso pasaje, hermanos. Y es que es comprensible, porque hablar del amor de Cristo, hermanos, es hablar de algo que quizá podemos mirar. Es algo de lo que podemos decir ciertas cosas, hermanos. Pero sobre todo es algo que somos llamados a vivir, a experimentar, a disfrutar. El amor de Cristo, hermanos, será el tema de contemplación de todos los santos. Es el tema de contemplación, debería ser el tema de contemplación de todos los santos en esta vida, porque será el tema de contemplación de los santos durante toda la eternidad, hermanos. Y nuestro mayor problema como cristianos, hermanos, es que hemos pasado por alto esto. No nos damos cuenta del inmenso amor que Cristo tiene para con nosotros. Necesitamos conocer más de este amor y meditar más de este amor. Y el apóstol Pablo, al hablar de este amor, en este pasaje, particularmente los 2 versículos que he señalado en el título del texto,
habla de dos aspectos de este amor, por decirlo así. Dos aspectos que son necesarios para experimentar este amor. Observen el versículo 18. Él ora diciendo que seamos plenamente capaces de comprender. Y en el versículo 19, y de conocer. Uno podría pensar que está hablando exactamente de lo mismo, pero él está hablando de dos cosas distintas, pero dos cosas que no pueden ser separadas, sino que van vinculadas cuando se trata de experimentar el amor de Cristo. Comprender hace alusión a ese aspecto conceptual del amor de Cristo. Ese aspecto que se deriva de las verdades de las Sagradas Escrituras. Ese aspecto que nos ha sido revelado con toda claridad en cada página de la palabra del Señor. Ese aspecto que somos llamados a conocer por medio de nuestro intelecto, considerarlo, meditarlo, rumiarlo. Y cuando habla de conocer el amor de Cristo en el versículo 19, hace alusión a ese conocimiento que se adquiere por experiencia personal, propia. El amor de Cristo, hermanos, no es algo que se limita meramente al intelecto, o no es algo que se experimenta meramente en las emociones. Ese es el gran problema de la cristiandad de nuestros días, que por un lado ciertas denominaciones están buscando siempre emoción, experiencia por sí misma. Pero por otro lado estamos otras denominaciones como la nuestra, que a menudo nos vamos al mero intelecto y hacemos a un lado la realidad de la vida cristiana. Es el equilibrio lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que el apóstol Pablo ora que los creyentes en Éfeso puedan adquirir. Comprensión de este amor de Cristo y conocimiento de este amor de Cristo. Un amor que excede al mismo tiempo a todo conocimiento. Ahora, hay 4 cosas que dice el apóstol Pablo en las que me quiero enfocar el día de hoy acerca de este amor. 4 palabras que usa en el versículo 18, hermanos. Porque hoy quiero que consideremos juntos este aspecto conceptual del amor de Cristo. Y en un futuro, si el Señor nos presta vida, quizá juntos podamos considerar el aspecto experiencial del amor de Cristo. Pero hoy quiero que juntos podamos meditar en las verdades que en tan solo 4 palabras el apóstol Pablo pone delante de nosotros acerca de este amor, el amor que Cristo Jesús tiene para con su pueblo. Ese amor que ustedes y yo necesitamos urgentemente conocer. Ese amor en el que tenemos que meditar más a menudo, hermanos. Ese amor que puede ayudarnos a perseverar en medio de las diversas aflicciones y luchas. Ese amor que puede ayudarnos a lidiar con nuestro propio pecado. Ese amor que es la base, el fundamento para que el cristiano pueda vivir para gloria y alabanza de su propio Dios. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Dice el apóstol Pablo: anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Qué quieren decir estas palabras, hermanos? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo al hablar acerca de la anchura en primer lugar? ¿En qué deberíamos de meditar acerca del amor de Cristo cuando viene a nuestra mente esta palabra, la anchura del amor de Cristo? Déjeme tratar de transmitirle la idea a través de la experiencia de un cristiano del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Usted recuerda aquella ocasión en la que tuvo una fuerte confrontación con una gran cantidad de los profetas de Baal. Tuvo allí un encuentro muy particular, una guerra espiritual en un sentido. Tras aquella batalla, aquella contienda, Dios, habiendo dado una aplastante victoria a Elías, manifestando su gloria y revelando quién es el Dios vivo y verdadero, Elías emprende un camino y cae en depresión. ¿Pero en qué consistía su depresión? ¿Cuál era su tristeza? ¿Cuál era su angustia? ¿Qué es lo que este hombre de Dios expresó en su momento? En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, tenemos estas palabras de Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, Señor, solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida.
¿Qué era lo que sentía Elías en esos momentos? Él estaba absolutamente deprimido porque había desviado su mirada del amor de Cristo. Había llegado a ver el panorama desolador de la iglesia de Cristo. Y su conclusión es: no hay más pueblo. Yo soy el único que queda en medio de esta lucha. Amados hermanos, a veces somos tentados al desánimo ante la triste condición de la cristiandad, ante la triste condición de la iglesia de nuestros días. Y cuando viene tristeza a causa de esto, recuerda que el amor de Cristo es ancho, porque la anchura del amor de Cristo nos lleva a considerar aquellas preciosas imágenes que el libro de Apocalipsis nos ofrece, en donde se nos dice la manera en la que, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, Juan, el apóstol, que quizás estaba experimentando algún tipo de desánimo similar en la isla de Patmos, desterrado, ante la triste condición, el propio Señor Jesucristo le acaba de dar ciertas cartas dirigidas a las iglesias en Asia. Había denunciado apostasía, había denunciado diversos tipos de peligros, problemas, dificultades. Pero Juan el apóstol en el Apocalipsis capítulo 5, versículo número 11 dice, primero leo el 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esta visión nos permite considerar y entender la anchura del amor de Cristo, porque la anchura del amor de Cristo hace alusión a la gran cantidad de los redimidos que Él, a través de su sangre, ha venido a reunir para gloria y alabanza de su nombre. Pablo el apóstol en algún tiempo creía que la salvación era solamente para los judíos, al igual que muchos de los fariseos con quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo constantes confrontaciones. Pero después hablaría del gran misterio que había sido revelado. El misterio que anunciaba a grito en voz que la salvación también era para los gentiles. No solo los judíos, pero también los gentiles. Hombres, mujeres de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, serían alcanzados. ¿Por qué, hermanos? Por causa de la anchura del amor de Cristo. Sí, amados hermanos, cuando consideramos la anchura del amor de Cristo, tenemos que vernos a nosotros mismos como parte de un inmenso pueblo, de una gran cantidad de creyentes, tan grande que no se puede contar, dice la Biblia. Grandes y pequeños, ricos y pobres, mujeres y hombres, toda clase de seres humanos se encuentran incluidos en la anchura del amor de Cristo, hermanos. De manera que contemplemos la anchura del amor de Cristo. Contemplemos esta anchura mirando su obra consumada y mirándonos a nosotros mismos con una humilde consideración como parte del ejército más poderoso de este mundo, hermanos. El amor de Cristo es tan ancho que te ha alcanzado a ti, hermano, y me ha alcanzado a mí. Hombres y mujeres que vivimos absolutamente del otro lado, desde donde comenzó absolutamente todo. El amor de Cristo nos ha alcanzado a nosotros, gentiles, indignos, pecadores, que en otro tiempo estábamos fuera de los pactos y de la promesa, que vivíamos en este mundo sin Dios en nuestros corazones, ignorantes acerca de la gracia que Dios había determinado manifestar, llegado el momento oportuno en su amado Hijo. Esta es la anchura del amor de Cristo. Pero el apóstol Pablo no solo habla de la anchura del amor de Cristo, habla de la longitud del amor de Cristo. Al pensar entonces en la anchura, pensamos en la salvación que ha alcanzado todos los confines de la tierra, pero al pensar en la longitud del amor de Cristo, podemos considerar este aspecto de su amor al meditar en nuestras propias mentes y corazones lo que se dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado.
por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué nos enseña la longitud del amor de Cristo, hermanos? ¿Qué te enseña? ¿Qué debería de llevarte a meditar? ¿Qué debería de llevarme a meditar acerca del amor de Cristo, el pensar en esta palabra en particular? El amor de Cristo siempre ha estado ahí, hermano. La Biblia nos enseña que antes de que se llevara a cabo el pacto de gracia, existió un pacto de redención. En la eternidad, antes de que el mundo existiese, hermanos, antes de que ustedes y yo llegáramos a la vida, antes de que este mundo siquiera fuese formado, Padre e Hijo entraron en pacto. El Hijo se comprometió a dar su vida en rescate por un pueblo, hermanos. El Padre se comprometió a enviar a ese Hijo y a darle del Espíritu para que pudiese llevar a cabo su obra y la consumara hasta el final. Este pacto, hermano, nos lleva a considerar que el amor de Cristo por los suyos comenzó antes de todos los tiempos. No es algo que surgió repentinamente. El amor de Cristo es un amor eterno, hermanos, para con nosotros. No hay un tiempo, en otras palabras, en que Cristo no te ha amado. Él te ha amado desde antes de formarte, hermano. Él te ha amado desde antes de que fueras en este mundo. Él ha amado a su pueblo antes de que éste viniese a la vida y poblara esta tierra. Ese es el comienzo de su amor, la eternidad. No hay un tiempo en el que Cristo no me ha amado, hermano. No hay un tiempo en que Cristo no te ha amado. De eternidad a eternidad es la clase de amor, el amor de Cristo. Un amor caracterizado por su propia persona, por su propio ser, por su propia naturaleza. Se nos dice en Hebreos que Cristo es uno que no cambia, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Este amor, el amor de Cristo es un amor eterno, no solo en ese sentido, sino que es un amor perseverante, inmutable, que no cambia. Ha amado a su pueblo de forma ininterrumpida, nunca variable, siempre constante. Un amor que no se transforma en lo absoluto. Un amor que ha mostrado ser paciente, sufrido, que ha soportado aún a estos miserables pecadores cuando le hemos ofendido. Un amor que ha estado ahí y que siempre estará allí, hermanos. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos 8. De una manera gloriosa en los versículos 38 y 39, cuando dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, amado hermano, este es el amor de Cristo. Pero pastor, hay días en que no siento ese amor. Hay días en que no he podido experimentar ese amor. Esa es nuestra culpa, hermanos, y no la de Cristo, porque su amor siempre está presente. Es un amor que no tuvo un principio en un sentido, que ha perseverado a través de la historia y que durará por los siglos de los siglos, hermanos. Esta es la longitud del amor de Cristo, un amor que continuará para siempre. Pero el apóstol Pablo no solamente habla acerca de la anchura y la longitud, pero aún menciona la profundidad. ¿Y qué podemos considerar acerca de la profundidad del amor de Cristo? Considerar la profundidad del amor de Cristo es algo que podemos hacer a través de Filipenses capítulo 2. Porque en ese pasaje de las Sagradas Escrituras se nos revela este aspecto de su amor. Y es que la profundidad del amor de Cristo la podemos considerar en dos sentidos. Por un lado, en lo que Él hizo. Por otro lado, en por quienes lo hizo. Cuando consideramos la profundidad de su amor, tenemos que necesariamente meditar en lo que Él llevó a cabo, siendo en forma de Dios. Dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. No solo se despojó de sí mismo, nos dice la Biblia, se humilló en una humillación que va más allá de nuestro entendimiento. Él sufrió a manos de hombres.
Él fue maltratado. Él experimentó padecimientos físicos. Él fue avergonzado hasta lo sumo en el Calvario. Él experimentó hambre, él experimentó sed. Pero no solamente eso. Pensemos también en los sufrimientos que tuvo que experimentar a causa de nuestros pecados cayendo sobre Él. El juicio de Dios, la ira de su Padre, fue derramada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no solamente apunta a los padecimientos físicos, pero apunta mayormente a la aflicción del alma que Él tuvo que enfrentar. El Padre le volvió la espalda. El Padre determinó descargar su justa y santa ira sobre la persona de su amado Hijo. La pregunta es ¿por qué lo hizo? Y la Biblia en un sentido responde por ti y por mí, por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que se habían perdido, por aquellos que se habían apartado. Cristo llevó a cabo eso por hombres como nosotros. Y ese es el otro aspecto. ¿Y quiénes éramos nosotros, hermanos? Refresquemos un poco nuestra memoria a través de Tito 3 acerca de lo que éramos nosotros. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, presenta en el capítulo 3, versículo 3, un repaso de la condición de los hombres fuera de Cristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice el apóstol Pablo. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción que el apóstol Pablo hace acerca de la condición del ser humano. Esa es la descripción que el apóstol Pablo hace acerca de todo cristiano en el pasado. En Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, también el apóstol Pablo nos da una descripción de la naturaleza humana. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Queremos considerar la profundidad del amor de Cristo. Consideremos no solo en lo que hizo Cristo, pero por quiénes lo hizo Cristo. No es que hubiera habido algo digno en nosotros para que Cristo muriese por nosotros. No es que hubiera habido algo en ti o en mí, amado hermano, amada hermana, como para que Cristo fuera realmente motivado a amarte, a amarnos. No, no había absolutamente nada digno en nuestras vidas, ni una sola pizca de bondad. En el sentido bíblico de la palabra existía nuestra propia naturaleza caída como para mover a Cristo a mostrar esa clase de amor, pero Cristo lo mostró. He ahí la profundidad de su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Considera entonces, amado hermano, la profundidad del amor de Cristo. Estaciónate allí y medita su sacrificio, su obra, pero aún considera quién eras tú, tu indignidad, para que entonces puedas saborear y apreciar la profundidad de este amor. Pero por último, el apóstol Pablo usa una expresión más. Él oraba para que los creyentes en Éfeso fueran plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad de este amor, pero también la altura de este amor. ¿A qué se refiere cuando habla de la altura de este amor? Cuando usted y yo consideremos la altura del amor de Cristo, pensemos en el fin último, en el propósito final que Jesús se propuso para con nosotros.
la altura a la que Él se propone elevarnos a cada uno de nosotros, hermanos. La realidad es que cuando pensamos en salvación, a menudo solemos pensar en ella en términos del perdón de nuestros pecados. Pero eso no es toda la salvación de la que nos habla las Sagradas Escrituras, hermanos. Dios ve más allá las cosas. Dios no solamente canceló nuestra deuda delante de Él, pero Él nos hizo aptos para morar en su propia presencia. Dios no solamente buscó reconciliarnos consigo mismo, pero Él aún nos adoptó como sus propios hijos. Él nos hizo nacer de nuevo y nos ha dado su Espíritu Santo, como se nos exponía en la meditación del día de hoy, y nos ha dado de su Espíritu Santo sin medida en un sentido. Esas son las inescrutables riquezas de Cristo de las que Pablo, el apóstol, habla anteriormente en el versículo 8 de este capítulo 3. Dios en Cristo nos ha dotado de una gran cantidad de bendición tras bendición. Dios nos ha unido a su propio Hijo, hermanos. Creyente, eres uno con Cristo. Y ha hecho de ti el templo y el lugar de la habitación de su Espíritu. Eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestra salvación no se limita a considerar el perdón de nuestras muchas iniquidades y transgresiones, sino a considerar en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que Dios ha querido dotarnos a nosotros. Pero no solo eso. El fin último que Dios se ha propuesto con cada hijo de Dios, con cada uno de sus hijos, es su propia glorificación. Al pensar entonces en la altura del amor de Cristo, considera la realidad de que Dios ha propuesto en su alma glorificarte un buen día, hermano. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo nos recuerda que Dios en Cristo se ha propuesto glorificarnos a cada uno de nosotros. Un buen día presentarnos delante de Él, libres finalmente de todo pecado, de toda iniquidad. Todo remanente de corrupción en nosotros será completamente borrado. Y podremos estar allí en su majestuosa y gloriosa presencia, hermanos. Eso es lo que oró nuestro Señor Jesucristo antes de partir. En Juan capítulo 17, considere las palabras de Jesús en el versículo 24. Cuando Él dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado cristiano, esta es la altura del amor de Cristo. Cristo te ha amado con el propósito de que un día puedas estar con Él, libre de toda corrupción, contemplando su gloria y gozándote en esa santa contemplación, hermano. En esto consiste la altura del amor de Cristo. O como lo expresa también Juan en su primera carta, capítulos 3, 1 al 2, cuando dice que seremos semejantes a Él. Ese es el propósito del amor redentor. Esa es la magnitud o son las dimensiones del amor de Cristo, si es que podemos usar esa palabra. El amor de Cristo es ancho, es largo, extenso, es profundo y es alto. Tenemos que considerar más a menudo en este amor, hermanos. Tenemos que considerar en la gloria de este amor que Cristo ha manifestado para con miserables criaturas como ustedes y como yo. Tenemos que meditar más constantemente en este amor, porque esa es la clave para que nosotros podamos lidiar con las diversas dificultades que ciertamente seguiremos enfrentando de este lado de la eternidad. La imagen que aquel prisionero grabó en el muro de su celda consistía en una cruz y las palabras altura, anchura, longitud y profundidad estaban alrededor de esa cruz. ¿Qué significa esto, hermanos?
que aquel amado hermano, aquel prisionero, quiso dar testimonio de la sobrecogedora grandeza del amor de Cristo, que puede ser percibida incluso en medio del más cruento sufrimiento. Eso es lo que realmente puede sustentar al cristiano en su vida diaria. No el temor servil a un Dios que es santo, que ciertamente es digno de ser temido. Pecador, teme a este Dios, porque Él es santo y tú no lo eres. Pero cristiano que te has ocultado en la persona y obra de Cristo, la motivación para vivir tu vida como el Señor demanda hacerlo, no es ese temor servil de ser castigado. Es el amor de Cristo derramándose sobre tu alma y sobre tu corazón de manera abundante día tras día. Es la consideración, la meditación constante, continua, permanente del amor de Cristo para contigo. Ese es el verdadero motor en la vida cristiana, amados hermanos. No la vara, pero la gracia. La gracia es lo que empuja al cristiano. La gracia es lo que promueve la santidad. La gracia es lo que impulsa la vida de los creyentes, de manera que puedan conducirse para gloria y alabanza de su Hacedor. Pregunto, amado hermano, ¿has estado sintiendo conmiseración por causa de ti mismo? ¿Has estado apático en un sentido espiritual, en las cosas espirituales? ¿Has estado considerando la adoración, la oración, como meras tareas que tienes que llevar a cabo, que tienes que cumplir? Amado hermano cristiano, ¿has permitido que el mundo, la carne, Satanás, te venzan y te conduzcan a la depresión? El antídoto nos lo presenta el apóstol Pablo el día de hoy. Medita en el inmenso amor de Cristo. Considerando esto, hermano, que este amor no es algo exclusivo de ciertos cristianos. El considerar, experimentar este amor no es algo propio de los supercreyentes. Pablo el apóstol especifica en el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El amor de Cristo es algo que todo cristiano tiene a su disposición para comprender y conocer experiencialmente. El amor de Cristo no es algo exclusivo de los grandes misioneros de los que a menudo quizá hemos podido leer cosas. El amor de Cristo, este amor de Cristo del que está hablando este pasaje de las Sagradas Escrituras, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor es algo que nos pertenece a todos y a cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor. Es algo que está disponible para ti, cristiano. Para ti que tienes quizá meses conociendo a Cristo, para ti que tienes décadas conociendo del Señor. El amor de Cristo es algo disponible para todos y cada uno de nosotros los creyentes. Ahora, cristiano, podrías considerar, pero amado hermano, es que tengo que ir paso a paso porque no vaya a ser que en algún momento agote este amor en mi vida. ¿Sabe esto, hermano? El amor de Cristo, hablar del amor de Cristo, es hablar de algo que no tiene fin. Es hablar de algo que no tiene medida. Es hablar de un amor que es inmenso. Es hablar de un amor que nos costará toda la eternidad tratar de agotar, amado hermano. Esta es la clase de cosas que el Señor está dispuesto a dar a su pueblo. Esta es la clase de cosas que entre más tienes, más te va a dar. Más y más te va a dar. Estas son la clase de cosas de las que nunca podremos pedir suficiente ni buscar lo suficiente, hermanos. El amor de Cristo es una necesidad para nuestra vida cristiana. ¿Te das cuenta de quién eres tú, cristiano? ¿Te das cuenta de que Jesús es el amador de tu alma? ¿Te das cuenta de la altura de su propósito para tu vida? Cristiano, déjame preguntarte, a la luz de todas estas verdades, hijo de Dios, ¿deberías quejarte? ¿Deberías vivir sintiéndote derrotado a través de este mundo caído? ¿Hay razón para que vivas de esa manera, amado hermano, amada hermana?
Me temo que la gran causa de nuestra condición que mencionaba al principio es precisamente que no estamos conociendo lo suficiente el amor de Cristo por nosotros. Y alguno puede objetar en este punto, pastor, pero al expresar esta necesidad, al hablar acerca de buscar ese amor de Cristo, de beber de ese amor de Cristo de forma personal, ¿no está hablando de algún tipo de egoísmo? A lo que el propio apóstol responde en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, el verdadero amor de Cristo, no las meras experiencias emocionales huecas, vanas. Hablo del verdadero amor de Cristo, fundamentado en las verdades doctrinales, fundamentado en lo que Dios ha revelado a través de su palabra, pero que se experimenta de forma personal en el día a día. Ese amor, el amor de Cristo, no nos vuelve egoístas, sino todo lo opuesto. Nos aparta de nuestro egoísmo natural, nos lleva a dejar de vivir para nosotros mismos, nos lleva a dejar de vivir ensimismados, pensando en nuestras propias necesidades en un sentido, y nos conduce a vivir para aquel que murió y resucitó por causa nuestra, hermanos. Otra vez, es que, amados hermanos, el amor de Cristo es la clave para que el cristiano pueda vivir para gloria y alabanza de su nombre. El amor de Cristo es la clave para que podamos salir adelante en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de la crisis matrimonial, en medio de las dificultades con las que lidiamos día tras día. El amor de Cristo es el verdadero fundamento para que podamos vivir bajo la gracia, libres de la esclavitud, del dominio del pecado, libres por fin y definitivamente de la ley sobre nosotros. El amor de Cristo es lo que nos lleva a elevar nuestros pensamientos y corazones hacia las cosas eternas. El amor de Cristo, hermanos, creo yo, es la verdadera necesidad que tenemos en la cristiandad de nuestros días. Conocer este amor, no solo conceptualmente, pero experiencialmente. Pregunto, amado hermano, ¿cuánto tiempo gastas en insignificancias? ¿Cuánto tiempo gastas en pensar en cosas vanas? ¿Cuánto tiempo gastas incluso en pensar en verdades que en un sentido son controversiales? Ocupemos más de nuestro tiempo considerando y meditando el amor de Cristo para que entonces podamos ser llenos de este amor. En la próxima ocasión me gustaría hablar acerca del aspecto experiencial. Por ahora te animo, cristiano, considera en la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo para contigo. Medita estas cosas. Un autor de un himno que hemos entonado en ocasiones lo expuso de esta manera: oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuere tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca, dice, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Esta es la inmensidad del amor de Dios en Cristo para con su pueblo, hermanos.
Oh, que el Señor nos conceda de su Espíritu para anclarnos en esta realidad, para aferrarnos a esta realidad, para beber de esta realidad, para tomarnos y asirnos con todas nuestras fuerzas de esta realidad, cristiano, para que entonces, y verdaderamente entonces, podamos representar apropiadamente el cristianismo en esta vida, en este mundo caído. Porque eso es lo único que puede ayudarnos a distinguirnos del resto del mundo. A menudo podemos pensar que nosotros somos distintos al mundo porque no vivimos en la práctica del pecado, y eso es verdad. Eso es una realidad. Pero me temo que es todo lo que nos distingue a menudo del mundo. Porque el mundo no puede tener ni tiene una esperanza. No puede aferrarse a una esperanza. No puede contar con la certeza del amor de Cristo sobre sus almas. Pero usted y yo sí. Aunque a menudo vivimos como si no conociéramos ese amor. Quiera el Señor obrar en nuestros corazones el día de hoy y glorificarse por medio de despertarnos a esta profunda necesidad en la que nos encontramos, hermanos. Hagamos una oración para prepararnos